Activating beast mode. 3, 2, 1. Go. Ready, set, go. Prometo que te voy a robar poco tiempo, pero el necesario. Sí, todo lo que necesites, de verdad. Sabes que lo hago con mucho gusto. Bueno, pues este 13 de marzo tenemos una noticia buena, entre comillas. O sea, buena porque por fin va a haber cobertura, mala porque tristemente habla de un suceso bastante trágico. No sé si quieres comentar algo. Sí, sí me gustaría comentar que después de 5 años exigiendo justicia, exigiendo que se investigue, y unos meses, no te sabría decir cuántos, pero sí un tiempito que empezamos una lucha en redes sociales pidiendo que ese documental se emitiera en una televisión pública. Al principio algunas personas decían en Telemadrid, pero siempre y salí en defensa de que en Telemadrid Ayuso nunca lo iba a permitir, con lo cual era una batalla perdida. Pero además es que yo creo que debería de hacerse en la televisión pública, que tiene un espectro mucho más amplio en todo el territorio nacional. A través de las plataformas podría llegar incluso en distintos horarios para gente que no lo pueda ver en ese horario porque pueden estar trabajando, se duermen, bueno, cualquier circunstancia, pero es que a través del canal 24 horas, canal internacional, lo van a poder ver todo el mundo. Es decir, ahora sí que el mundo entero, desde todas las ciudades grandes o pequeñas que tengan cobertura de Internet, van a saber quién es Ayuso, sus necropolíticas y las políticas nefastas del Partido Popular, tanto en Madrid como, por ejemplo, en Valencia con la Dana y anteriormente con otras políticas que han causado víctimas, ¿no? Entonces es una cosa que llevo unos días atacada, con muchos nervios, pero creo que, a no ser que haya un apagón eléctrico y nos dejen sin, como pasó en Móstoles hace unas semanas, por fin los ciudadanos van a tener una versión de la verdad y luego que cada uno saque su información y su criterio, pero que tengan información. Entonces estoy contenta. Sí, bueno, eso que dices tú del apagón, yo, vamos, pienso que se va a emitir, pero no descartaría nada porque capaces de aparecer por ahí y cortar la luz o declarar un estado de alarma o cualquier historia, pero bueno, Sí. esperemos que todo vaya bien. Bueno, teníamos un montón de temas pendientes, de hecho, ya la primera vez que te entrevisté, pues dejamos cosas para repetir y bueno, aquí tienes tu tribuna. Pero si quieres empezamos un poco por el tema de la farmacia, que había que arrojar un poquito de luz sobre el asunto de la farmacia en las residencias. Si quieres, Sí, haz tú el dibujo porque la verdad que es tan amplio que comenta lo que más importante que tú veas y si no, ya sabes que podemos ir en nuevas ediciones de programas volviendo a tocar temas que se queden, pero sí que me gustaría que hicieses un dibujo sobre cómo es la farmacia sanitaria de las residencias o el derecho a la farmacia. claro, vamos a ir eso por temas para que así quede cerrado y no queden dudas. A ver, el tema de farmacia es muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que te hacen cuando llegas a una residencia, si no tienes un poquito de idea, es que se quedan con tu tarjeta sanitaria. Eso es ilegal. No se pueden quedar con tu tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque si un residente se va unos días fuera o simplemente sale y tiene un accidente y es alguien el que llama a una ambulancia, la ambulancia le va a pedir su tarjeta sanitaria. Punto uno. Punto dos. El negocio de las farmacias al que yo me refería es muy simple. En vez de coger que hasta donde yo sé, en las públicas donde mi padre ha estado, se pedía o se tenía un concierto, digamos, entre comillas, con la farmacia más cercana a la residencia, en las que mi madre ha estado, que son concertadas, lo que hacían es que, por ejemplo, en Quijorna, que es un pueblo de Madrid a 50 y tantos kilómetros, la farmacia que les suministraba los fármacos estaba en el barrio de la Concepción, muy lejos de allí, ¿no? En la de Domus Vi Coslada, pues trabajaba con una farmacia que estaba en el metro de Colombia, también muy lejos, habiendo farmacias como mucho
200 metros o a 5 minutos. O sea, no es que no hubiese farmacias alrededor, porque en Quijorna, por ejemplo, cuando a mí me detuvo un problema, yo llamé a la farmacia de Quijorna pensando que era la que le suministra y me dijo, no, nosotros no, no. Entonces hay un negocio montado con unas cuantas. De hecho, a mí me consta que la de la calle Colombia, o en el metro de Colombia, que ahora no recuerdo bien, se llegó a denunciar por parte de varias residencias o usuarios porque se veía claramente que había ahí un negocio. En la actualidad, por ejemplo, en Torrejón tienen otra, también en el centro de Madrid, que sirven 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué pasa? Que si un usuario tiene necesidad de un medicamento que le ha prescrito el médico de cabecera a través de toda una bola que hay, porque es todo muy, muy lioso, no se lo sirven en el momento. Cuando si tuviesen la tarjeta sanitaria o acceso a una farmacia más cercana, en cuestión de 1 hora tendrían ese medicamento para el usuario, ¿no? Entonces es algo que no entiendo. Yo siempre digo a los familiares, tener vosotros la tarjeta, porque en el caso de que el familiar necesite o ir al médico o ir a la farmacia a comprar un medicamento que se les ha acabado y la residencia no lo tiene, vosotros mismos podéis comprarlo o se lo van a suministrar. Entonces, es algo que quiero que sepan porque tienen derecho a tener su tarjeta sanitaria, a no ser que el usuario de la residencia sea demasiado dependiente o tenga un deterioro cognitivo, oye, que la pueda extraviar, pero que si llega el familiar a la residencia, que no se la nieguen, porque yo me he visto obligada a engañar para quedarme con la tarjeta, porque a mi madre se la negaban. Entonces, cuando en un traslado a un hospital, mi hermano ya directamente se quedó con ella. No, la tarjeta es de mi madre y es ella la que la tiene que tener, no la residencia. Y esa muchas cosas, es una de las cosas que las familias desconocen, aparte de eso, del globo que hay a través de con algunas farmacias por intereses. O sea, que hay una red clientelar, digamos, pues eso, de que van a una determinada, o sea, a una determinada farmacia siempre a comprar y no tiene por qué ser la más cercana, sino la que tengan estipulada. Efectivamente. En cuanto a eso que dices de la tarjeta sanitaria, es una cosa que está extendida. Yo también conozco en centros, no residencias, pero bueno, sí, residencias también, pero centros un poco de larga estancia donde existe la creencia de que el DNI y el SIP tiene que estar en custodia del centro y eso no es así. Una cosa es que No, puedas guardarlo por una cosa de seguridad, porque las habitaciones muchas veces pues entra mucha gente y pues eso, si necesitan acceder a la tarjeta sanitaria o el DNI, pues es mejor que esté custodiado, digamos, por el hospital, pero no se pueden negar a decirte que no, o sea, si tú te quieres ir a la calle te tienen que dar tu documentación, no se pueden negar y no pueden decir, no, es que esto lo custodiamos nosotros, no, no, una persona no puede ir sin identificar ni sin tener su tarjeta sanitaria. Pero sí que existe esa cultura, aparte de por intereses económicos de gestionar todo el tema terapéutico ellos y crear esas redes clientelares, también por cultura, muchas veces en sanidad hay cosas que, no, esto es porque es así, porque lo dice el hospital y realmente buscas y no hay ninguna normativa en los hospitales que diga que la tarjeta sanitaria la tiene que tener el hospital, pero bueno. efectivamente, es desconocimiento, por eso quiero dar luz, Claro, quiero que los usuarios y los familiares sepan que tienen unos derechos y que nadie puede venir y pisar por encima de ellos. totalmente, sí, tienen que conocer sus derechos. Bueno, y hablando también de derechos, el tema de la inspección. ¿Cómo está el tema de la inspección? Yo sé que eres todo una... Bueno, en todo el tema este eres una especialista, pero creo que del tema de inspección más aún, si cabe. Sí, porque aunque a mí me la niegan, pero siempre les puedo rebatir, porque como lo he vivido en primera persona, a mí no me la puede, y en distintas residencias. El tema de la inspección es muy curiosa, les avisan cuando va a ir la inspección enviada o bien por la comunidad o por el ministerio o por quien sea. En distintas comunidades funciona de una manera, pero lo que sí es cierto es que les avisan. ¿Qué pasa? Que 2 o 3 días antes de que llegue esa inspección hacen zafarrancho de combate. Y esto mi madre me lo ha vivido y me lo ha confirmado montones de veces, porque es la que está allí las 24 horas.
Entonces, hacen zafarrancho de combate, lo que está un poco más guarrillo, alguna chapa la arreglan en un momento, pero lo difícil luego, lo curioso y lo que a mí me parece más indignante es que cuando llega el inspector o la inspectora, va con una visita guiada por donde el director o directora de la residencia quiere, les enseña lo que les da la gana y lo que no interesa no lo ven. Entonces yo siempre lo he dicho y lo he denunciado, las inspecciones no se tienen que avisar. ¿Por qué? Porque si no, no son inspecciones, son una quedada a tomar un café con un amigo, punto y pelota. Y si gusta como si no gusta, la verdad y la realidad es esa. Y me pasó en una ocasión porque yo denuncié en la residencia de Domus Bicoslada que en el jardín había unas farolas desde Filomena, y esto fue en el 2021, en el patio por donde paseaban usuarios, familiares, niños con lo que son las bolas, los focos partidos que parecían como así como tridentes de cristal. Oye, cualquiera tiene un mal tropiezo porque el suelo tampoco era una maravilla y se hubiese quedado insertado como una brocheta. Bueno, pues ante esas denuncias con fotografías, todavía la residencia me decía que no era verdad. Hasta que yo lo subí a Comunidad de Madrid y efectivamente, yo gané y las quitaron. Es decir, no se pueden consentir las inspecciones avisadas, porque si no, no son inspecciones y necesitamos que alguien controle lo que va bien, lo que no va bien, cómo están las instalaciones. El otro día pasó un incendio en una residencia y a mí me chocó mucho. Es decir, ¿quién ha firmado esa inspección contra incendios? Porque si todo estaba estupendamente maravilloso y luego no funciona nada, algo pasó, ¿no? Bueno, pues como eso, montones de cosas. Entonces, sí, y como lo vivo siempre en primera persona, hablo con conocimiento de causa. No es que me han contado, no, lo he vivido en primera. Entonces, quiero que ojalá los que sean, sé que en la Comunidad de Madrid, cuando yo se lo planteé al director de la Agencia de Atención al Mayor y la Dependencia, me decía que no. Y le dije, no, perdona, Óscar, que no estás hablando con una niña de 20 años, que me conozco el paño y es que me he visto en esa. Ya, pero es que hay pocos. Ese es vuestro problema, contratar a más personal. Y no aviséis. Hoy llego por la mañana y inspección. Y les pillas a todos con el carrito del helado. Ujú. Bueno, y además, si el recorrido, digamos, que te lo hace una persona del centro y te va llevando por donde quiere, porque claro, yo entiendo que no se van a conocer todos los inspectores como son cada residencia, pero sí valorarán unas determinadas cosas. Entonces, claro, es importante de que te acompañen, pero tú seas el que lleve la iniciativa de decir, a ver, enséñame la cocina, enséñame alguna habitación, pero si te lleva, por ejemplo, a la habitación 130, le dices, ¿te importa llevarme a la 110? ¿Sabes? Porque a lo mejor la 130 está muy preparada y la 110 no. Entonces, que no sea tan buena voluntad por parte del que va a comprobar las instalaciones, sino que haya un poquito más de picardía en esos aspectos y sobre todo que no se avise, porque al final, cuando vas a inspeccionar un sitio, te tienes que fiar un poco del sitio en el que inspeccionas, tampoco vas a ir como si fueses, yo qué sé, un investigador ahí en busca del fallo, pero claro, tiene que ser una muestra que sea lo más real posible, porque si te llevan a todos los sitios idóneos, pues luego ocurre lo que tú dices, que claro, cuando hay una emergencia, resulta que los extintores ninguno iba, de que no había un plan de contingencia para emergencias, de que no se sabía quién le tocaba tal, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que también las personas que van a hacer una inspección, si han dicho que todo fenomenal y luego ocurre eso, tendrán algún tipo de responsabilidad, esperemos. Claro, es que en el caso de estas farolas en mitad del jardín, es que cuando yo lo denuncié llevaban 2 años. Perdona, cualquier inspector que diga, no, ahora vamos a dar un paseo, porque si yo las vi, iba normalmente dando un paseo con mi madre, igual que yo las vio cualquier inspector, y las veía la directora y las veía Topiche. Entonces, es no dejarse guiar. Yo no digo que puedes estar una hora al milímetro, un milímetro chiquitito, chiquitito, pero sí que es verdad que se pueden hacer cosas que es que te saltan en la cara, ¿no? Entonces, un poquito de voluntad de todo. Olvídate del café y esa media hora que vas a utilizar en el café, piensa qué cosas que pueden tener fallos o qué es lo que no puede funcionar. Ujú. Es picardía por parte de los inspectores e Sí, sí, inspectoras, claro, totalmente. no es ir como si fuesen presuntos culpables, y me refiero de No, actuar mal, pero sí tener un poco de picardía, porque está claro que ellos te van a llevar por donde más les interese, pues tú también un poquito desviarte del camino
para que, no sé, eso me recuerda a la película de Charlie la fábrica de chocolate, ¿sabes? Que les va llevando por donde todo es maravilloso, pero hay que ver luego lo que, ¿sabes? Entonces, Lo pues que hay detrás, claro, claro. efectivamente. Bueno, me pasaste bueno, hay que decir que esta entrevista la teníamos preparada para hace 2 semanas, más o menos, pero entre unas cosas y otras, pues al final se ha alargado. Pero sí que me pasaste un documento muy chulo, la verdad que yo lo estuve compartiendo, sobre derechos de las personas, bueno, de los familiares que tenían a personas en residencia. Entonces, si querías un poco dar unas pinceladas también sobre eso, que, a ver, es específico para la Comunidad de Madrid, pero muchos de los órganos de los que tú hablas están en todas las comunidades con el mismo nombre o con nombres similares, o sea que no es difícil también extrapolarlo a otras comunidades y creo que es importante. Efectivamente, es que, pues eso, por ejemplo, me encontré con un caso muy sangrante que si no hubiera sido por la denuncia que hizo el hijo en redes, pues no me habría enterado. Y es porque un matrimonio que ingresa en una residencia, uno de ellos tiene una enfermedad degenerativa, en este caso era un Alzheimer, le da la madre, y ingresan en residencia, los separan. No tienen por qué separar a una pareja. Yo conozco muchas familias que conviven, igual que han convivido en casa, por ejemplo, pasó en mi caso, ¿no? Mi madre no entró en la residencia, pero mi padre sí, pero hay otros muchos que entran juntos. ¿Por qué me los separas? Ya no solo dentro de la residencia, en distintas áreas de convivencia, sino en distintas residencias fuera de las localidades. O sea, para los hijos es un calvario, pero para la pareja la rompes una dinámica, un cariño, una vida que llevan en común que nadie, ninguna autoridad tiene derecho a hacer eso. Y al final, con la presión en los medios, lo hemos conseguido. Es lo mismo que tampoco tienen derecho, y sino que formen distintas formas de convivencia, áreas de convivencia, habitaciones, en donde puedan seguir manteniendo su intimidad. Esa es otra de las cosas fundamentales, ¿no? Otra también de las cosas que a mí me está llegando últimamente y lo compartí por una entrevista que hizo una gran amiga que tengo, es están entrando en residencias normales de personas con una discapacidad, pues es un deterioro cognitivo, un Alzheimer, una demencia por edad, personas con problemas psicológicos. Si de 4 que entran, 3 tienen problemas psicológicos, se quejaban el personal de la residencia que eso no había pasado nunca. No podemos mezclar a personas con una enfermedad mental con personas con otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque ni las unas ni las otras están preparadas, las unas y las otras necesitan una atención diferente y nos evitamos problemas, con lo cual lo que pedimos las familias es, vale, no hay suficientes hospitales o residencias psiquiátricas, pero lo que tienen que hacer esas residencias es formar algunos círculos, algunas unidades de convivencia especializadas solamente en personal que tenga enfermedad psiquiátrica. Y ahí nos vamos a evitar muchos problemas, pero al mismo tiempo van a estar mejor atendidos. Entonces, es cierto, yo siempre digo una cosa, me gusta respetar la jerarquía, porque así nadie te puede llamar la atención. Empiezas por la parte más baja, que es la trabajadora social, se le transmite la queja, la necesidad que tiene. Si de ahí no sube, pasas a la directora, al director, y se lo vuelves a transmitir diciendo que lo has dicho a la trabajadora social. Y si tampoco te hacen caso ni trabajadora social ni la dirección del centro, ahí ya sí que entras y subes lo que es a la comunidad autónoma, a las distintas conserjerías. Por ejemplo, si son aparatos, dentaduras, audífonos, gafas, pues es, digamos, un poquito al general. Si es algo que tiene que ver con que no te dan la medicina pautada como te corresponde, no te llevan a hacerte unas pruebas, no te derivan a un hospital, pues a la sección sociosanitaria de la conserjería de cada comunidad autónoma. Como tú bien dices, yo claro, me he centrado en Madrid porque es lo que domino y lo que he pateado, pero eso se extrapola a cualquier ciudad de todo el territorio español y sobre todo que no nos quedemos con que una vez que entramos en la residencia perdemos derechos, que no. La residencia se sigue manteniendo como nuestra casa, nuestra vivienda habitual. Y si aquí en casa yo no pierdo nada, no tengo por qué perderlo al entrar en una residencia.
entiendo lo que dices de que, pues eso, que mezclar a gente con un diagnóstico de enfermedad mental y otro tipo, bueno, y residentes a lo mejor que no tienen diagnóstico, que simplemente están ahí por un tema de que no se pueden manejar solos o incluso que tienen demencias o tal. A ver, en la sociedad estamos mezclados. El asunto yo no creo que sea segregar a las personas por residencia, de esta de salud mental, esta de no sé qué. O sea, el asunto es lo que tú muy bien has dicho, que tienen que estar formados. Y esto no pasa solo en la salud mental. O sea, mientras tenemos a un determinado tipo de usuario mayor que come autónomo y tiene los achaquitos, ese es el usuario tipo de las residencias. Pero claro, cuando tenemos ya cosas que se salen, un gran dependiente, una persona que tiene una ELA, alguien con esquizofrenia, por ejemplo. Entonces ya cuando convertimos las residencias en contenedores de personas, entonces ahí es cuando Exacto. tenemos el problema, porque no tenemos a gente formada para ninguna de esas, de las especificidades de esas patologías y los tenemos ahí todos mezclados dándole unos cuidados deficientes porque Eso es. claro, no, porque la gente no tiene la culpa de no tener formación, sino del que la No, orientación de sus trabajos no les forma para eso. Claro, yo creo que en la sociedad convivimos personas muy diversas, pero claro, cuando uno tiene un problema de salud mental, pues va a un determinado sitio y la atienden unos determinados especialistas. Lo que pasa en una residencia es que no te atienden ningún especialista de nada. Es lo que tú también comentabas en la anterior charla que tuvimos, de que cuando tú vas a una residencia pierdes los derechos. Entonces, el mismo médico que con muy buena voluntad trata una persona con demencia, va a tratar una persona con un constipado, va a tratar una persona con enfermedad mental. Entonces, claro, están perdiendo derechos. claro, es que, pero a lo que yo voy es que es verdad que en la sociedad normal todos estamos interactuando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando entras en una residencia que se necesitan unos cuidados más precisos y con un poco más de tiempo y una empatía porque conoces, a ver, si tú mezclas distintos usuarios, tú no a una señora de 80 años no le puedes decir que te llega un caballero de 65 que tiene esquizofrenia. Yo es que no entiendo de enfermedades mentales, pido perdón, pero no las entiendo. Lo único que sé son los comportamientos. Entonces, chocan entre ellos, hay agresiones. Entonces, vamos a crear dentro de las residencias unas áreas para tener los cuidados, que tengan unos profesionales que sí saben que les dan sus medicaciones y luego, por supuesto, es gente tranquila, entran y salgan. No es que tengan que estar encerrados, ni muchísimo menos, pero sí en unas áreas donde están muy cuidados, vigilados y luego si no hay ningún problema, pues esas personas conviven con el resto de usuarios. Pero esto de mezclarlo todo a cascoporro creo que pierden calidad todos, usuarios y trabajadores. Pues vamos a mejorar un poquito todo. Creo que no es tan complicado, No, sí. pienso. Lo que pasa es que falta la empatía y verlo desde el punto de vista de decir, piensa, si yo fuera el que está en esa situación, ¿qué querría? Pues un poquito de organización. Fíjate, es tan sencillo como organización, Alex. Sí, sí, Nada no. más. Porque además hay determinadas enfermedades pues, que son más floridas. Pues no es lo mismo una persona con un Claro, Alzheimer que sea que lo deje muy limitado que un Alzheimer con alucinaciones, que la persona esté gritando. Entonces, exacto. si está conviviendo en el mismo sitio donde hay personas que no tienen, o sea, que son bastante autónomas y pues duermen, o sea, están durmiendo y están oyendo gritos y tal, pues se ven afectados. Entonces, lo suyo es que haya, en cierta manera, pues una adaptación de cuidados y de entorno a esas personas, pues a lo mejor que no, que causan esa dificultad de convivencia. Pero vamos, que Exactamente. eso es una cosa de cajón, tampoco es nada del otro mundo, pero claro, que choca con el planteamiento que hay en las residencias. Bueno, y hablando del planteamiento de las residencias, aquí no nos vamos a quedar con que solo criticamos y que damos caña. A mí me gustaría, porque eso sí que lo hemos hablado, que un poco contaras qué rasgos de residencia tú pondrías universales o cuál es tu propuesta. Mira, algo muy sencillo. Estoy en contra de las macroresidencias. Estoy en contra porque me las estoy encontrando a día de hoy y sí que es verdad que aunque el gobierno ha dado unas directrices, en el Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, algunas con más voluntad lo aceptan y otras, como Madrid, que no acepta absolutamente nada, pues no hace. Y han construido aquí dos macro residencias de 8 o 10 plantas con 150 o 170 personas. Eso es inviable. ¿Por qué? Porque
no hay personal suficiente, no se pueden crear áreas de convivencia, que es lo que yo digo, o lo que decimos gente que estamos muy al pie de las necesidades de las residencias. Esas áreas de convivencia sí que se pueden hacer entre 15 o 20 personas donde tienen asignados un número determinado de trabajadores o trabajadoras, donde cada trabajador y trabajadora conoce, es como si estuviera en una unidad familiar. Tú, si te tiras todo el tiempo, conoces los gustos, cuando pone una mala cara, aunque no te hable, pero te hace un gesto y dice, le pasa algo. Mientras que en las unidades grandes, que son 50 o 60 personas, que cada 10, 15 días te mezclan y te cambian a los trabajadores, no se tiene esa unión y lo implantan precisamente las propias residencias. No quieren esa unión entre familiares, usuarios y trabajadores porque se piensan que vamos a destruir no sé el qué. Si todo se trata de que tengan una buena calidad y al mismo tiempo una persona, un trabajador, fíjate lo que voy, que conoce perfectamente a un usuario a la hora de asearle, vestirle, darle de comer, sabe cómo se maneja, qué es lo que siente y todo va a ser mucho más rápido. Mientras que si te los están cambiando, pierden ese conocimiento, esa empatía, esa forma de actuar, entonces todos son perjuicios para trabajadores, usuarios y, por supuesto, para los familiares que estamos pendientes de ello. Entonces, yo aboco por esas unidades de convivencia. Ayuso dice que aquí en Madrid que va a crear 40 residencias muy pequeñitas. Yo, sinceramente, no sé dónde las va a colocar, porque no hay terreno. Yo. Y unas que ha dicho aquí en el barrio que me le conozco, mi marido y yo lo hablábamos. ¿Dónde las va a meter? Digo, pues cuando no cuelgue con cuelgas de las nubes, es que es inviable. Pero bueno, como son pelotas que tira al cielo, veremos en qué resulta. Pero esas unidades chiquititas sí que para mí son, pues eso, muy familiares, donde las familias tengamos una libertad de entrar, no con unos horarios. El otro día te vas a morir. O sea, yo recojo a mi madre a las 8:30 de la mañana para llevarla al hospital para recoger unas pruebas médicas. Llegamos a la residencia antes de las 10 y yo subo con mi madre mientras mi marido aparca. Cuando mi marido va a entrar, le dicen, alto, tú no entras. Dice, ¿cómo que no? Pero se acaba de entrar mi suegra y mi mujer. No, no, hasta las 10 no. Dice, pues entonces las llamas y las avisas. Y ya se conoce que les dio vergüenza y le dejaron entrar. Si mi madre está malita, está enferma, por lo que sea, y yo quiero, porque tengo, pues voy a entrar media hora más tarde al trabajo, voy a aprovechar esa media hora para verla, nadie tiene que negarme ese paso, ¿sabes? Porque no molesto a nadie, yo entro directamente a su habitación y ya está. Entonces hay muchas cosas que deberíamos de cambiar y creo que con esas unidades de convivencia más chiquititas, la relación entre lo que sienten, cómo están, lo que necesitan, va a ser más fluida. Porque una llamada de teléfono, oye, mira, que a tu padre, a tu madre, que le pasa esto, que crees como deberíamos, oye, mira, que he notado que mi padre o mi madre le siento así o así. Todo va a ser mucho más fácil. Es que me sigo basando en lo mismo, Alex, la comunicación y la organización. Si no hacemos un negocio de esto, es todo mucho más sencillo. Sí, pero yo creo que es que lo que tú estás diciendo es algo muy coherente y que incluso le viene bien a cualquiera que quiera que su negocio vaya bien. Esto simplemente es pecar de montar cosas que da igual incluso la eficiencia, pero como es dinero público y les van a dar lo mismo, lo hagan bien o lo hagan mal, es totalmente una dejadez, porque esto que estás diciendo no está descubriendo América, es una cosa bastante No, desarrollada que es la relación terapéutica y eso ahorra dinero, mejora cuidados, ahorra personal y lo tienen más descansado. O sea, no es lo mismo que tú tengas una atención a determinadas personas siempre con los mismos profesionales y en un rango asumible que vayan rotando diferentes profesionales que no conocen qué tal y que a lo único que se dedican es a hacer tareas como si fuese una fábrica. O sea, una residencia no es una fábrica que tú digas ahora toca comer, ahora medicación, ahora no sé qué. Eso no es dar cuidados. Eso lo puede hacer cualquiera. claro, Para eso no hace falta una claro. persona. Pero sin embargo, la relación terapéutica de que un profesional conozca, mire a la cara a alguien y sepa si está malo solo con eso, con una contestación, o que se sepa adaptar, o sepa comunicarse, o mantener una buena comunicación con las familias, porque más o menos siempre son los mismos profesionales, eso Eso es. no vale dinero y simplemente es un tema de querer hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, como ya te digo, da la sensación de que en las residencias todo vale, pero que es una cosa que yo, por ejemplo, en el sitio donde trabajo es lo que más importancia le damos. Querer dar esa Claro. continuidad, que es que eso es ahorro y es
es ahorro y buen trato, no es nada que no hace falta mucho dinero, ya te digo, ni grandes investigaciones, sino personas que siempre tengan, que tú cuando vayas a la unidad y preguntes, oye, tal, sea una persona que lo lleva viendo casi todos los días, porque bueno, hacen turnos y tal, pero hay una continuidad de que más o menos siempre tratan a lo mismo, entonces tú puedas fiarte, no de que una persona que ha llegado ahí diga, sí, ha comido, sí, está bien. Claro, eso pues deja mucho que desear y más con el tratamiento a crónicos, porque no es lo mismo una unidad donde te ingresa uno con una apendicitis, que evidentemente es más difícil hacer una relación terapéutica, pues oye, si va a estar 2 días tampoco vas a ponerle a la misma persona porque no lo requiere, aunque sería bueno, pero no lo requiere. Pero una persona que va a estar ya sus meses o hasta que fallezca, pues lo suyo es que le pongas una referencia y esa referencia también para la familia, que las va a dejar pues mucho más relajados y más tranquilos. Pero claro, eso ya te digo que es cuestión de ganas y de saber uno a qué se dedica. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que en la residencia las direcciones tienen mucho miedo a que haya esa complementación, esa confianza entre familiares y usuarios, porque se piensan que es que vamos a prender fuego porque vamos a enterarnos de lo que no que debemos de saber. No, lo único que queremos es efectivamente en distintos turnos, pero sabemos que por la mañana, los fines de semana, cuando vayan rotando, esas personas todas conocen a ese grupito de usuarios y van a tener una calidad asistencial buena para unos y también para los trabajadores. Y al mismo tiempo, lo que tú has dicho, eso repercute en una imagen buenísima en la residencia o en el centro de día, que al final nos va a ayudar a toda la sociedad. Entonces no hay que ocultar nada. El mundo de los cuidados tiene que ser abierto porque nadie tiene que perder derechos y todo el mundo tenemos que mantener una conexión entre unos y otros para que todo funcione. Pues ese tema hablaremos más en profundidad porque da para mucho. Lo que pasa es que, bueno, como Sí. lo tenemos abierto, que tampoco me quiero alargar. Pero bueno, nada, ya para finalizar un poco, pues eso, recordar que el 13 de marzo a las 10 en la 1 y en el canal No, 24. en Perdón, la 2. en la 2, en la 2. Es el día 13, jueves, en Sí. la 2 y Mm, en el canal 24 horas. Y exacto. me he comprometido a que si luego lo veo en la plataforma de RTVE Play, que se puede ver a través de internet, lo voy a confirmar para todas las personas, porque algunas que a esa hora pues estoy dormido, no lo puedo ver o estoy Mm, trabajando, o sea, hay turno. Yo sí. me comprometo que voy a dar toda la información para que todo el mundo tenga acceso al que lo quiera ver, que lo vea. Sé que va a ser duro, son 2 horas, Ujú. yo lo viví durante 15 porque estuve en las 3 jornadas, pero recomiendo que creo que por salud social debemos de conocer qué es lo que pasó para evitar, por lo menos evitar que vuelva a pasar. Pues yo me comprometo a que cuando, no sé si en el mismo día en directo, porque sí que lo voy a ver, pero no sé si en el mismo día haré un directo y iré comentando, o me esperaré a haberlo visto, y hacer un directo o en 2 partes, poniendo el documental y parando y si puedo aportar algo, aportar, y si no, pues eso, también darle difusión desde mi canal, porque creo que es muy importante que se vea para, no solo para personas que puedan tener un familiar o que hayan sido No, perjudicadas, sino porque esto es una manera un poco de entender cómo está el sistema y a lo que todos vamos a llegar o en teoría deberíamos llegar. Entonces y creo que que a todos nos va a venir bien para conocer lo que no se debe de hacer y lo que no debemos de permitir. Y que si ella hubiese querido, se hubiese investigado ya hace tiempo, pero evidentemente, si tú pones palos en las ruedas a algo es porque algo tienes que ocultar, si no estaría todo ya abierto y sobre todo la judicatura hubiese actuado. mm, Vamos a cruzar los dedos y por el bien de los que no están, pero sobre todo por el bien de los que quedan y de los que vendrán. pues nada, no puedo añadir nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer y nos vemos pronto. Ready, set, go.